eh, destinado, en este caso dice, a la persecución, y la persecución como tal, un estado de sufrimiento en cualquiera que lo vive, ¿no? Hasta cuando nos persigue un perro o un animal semejante, pues nadie se siente gozoso o alegre de que lo haga. Cualquiera sufre en tales circunstancias. Entonces, de esa manera vamos a ir viendo diversos tópicos. El día domingo, la calamidad, destino de los males, imagínense. Luego, el miércoles próximo, maldiciones que se pagan con oscuridad. Luego, domingo 21, el duro destino de la inmoralidad sexual. Luego, no existe orgulloso sin castigo. Placeres con sabor a lamento, dolor y queja, domingo 28. Y el miércoles 31 estamos con ilusiones pasajeras que se pagan con la muerte. Todo tratando de describir a personajes diferentes, que de hecho su destino es eso, es ir, caminar al sufrimiento. Y creo que a nadie nos gusta sufrir. ¿A quién le gusta sufrir? ¿Verdad que no? Huimos del sufrimiento. Entonces hoy esta noche toca personajes destino a la persecución. El hermano Pablo, en un mensaje a la conciencia, cuenta de una jovencita de tan solo 14 años, dice, de edad, que en su libreta o librito de apuntes diarios, su libro diario, que algunos llevan, dice que solía anotar diariamente todos los acontecimientos que pasaban en su vida. Dice que anotaba impresiones de muchachos, actividades de colegios, paseos, fiestas y otros. Diariamente estaba escribiendo. Un día, justamente dice un 1 de enero, la joven escribió en su diario lo siguiente. Dijo: querido diario, es principio de año y ya no aguanto más. Tengo que quitarme de encima una carga que ya no puedo llevar. Y escribe en su diario, dice: yo maté a mi hermanita, dijo la joven. El diario sigue narrando: fui hasta su cuarto y le dije que la quería mucho. Cubrí entonces su boca y la sofoqué. Tú, mi querido diario, eres a quien primero, dice, le cuento. Gracias, ahora me siento mejor. Dice que ya hacían 5 meses que esta adolescente había matado a su hermanita de 4 años de edad. Cuando hallaron el cuerpo de la pequeña, el médico forense determinó que de hecho era una muerte por asfixia traumática. Dice, pero la investigación no produjo mayores resultados. Pero sucedió que los padres de la hija mayor descubrieron su diario. Y dice que lo leyeron y como tal, pues se topan con tal relato, ¿verdad? Donde la jovencita había detallado pues que había matado a su hermana, a su hermanita. Entonces lo que se destaca o lo que destaca el hermano Pablo, y dice: por más que querramos callar la voz de nuestra conciencia, nunca vamos a poder hacerlo. Tarde o temprano, dice, su grito se oirá. Hermanos, la conciencia en las personas, en usted y en mí, dice que la conciencia actúa u obra como un juez.
y actúa como un juez porque de la conciencia, cada uno de nosotros vamos a recibir señalamientos, acusaciones, condenaciones, cuando no hemos obrado en la vida de la manera correcta. Pero lo contrario nos va también a afirmar cuando hemos obrado bien. Y como la conciencia, hermanos, resulta ser una parte de nosotros precisamente puesta para eso, para juzgar entre lo bueno y lo malo, la conciencia se convierte en nuestro principal perseguidor. Y se convierte en nuestro principal perseguidor cuando lo que hemos hecho es malo, fíjese usted. Y aun cuando buscáramos pensar otra cosa, o huir del lugar físico que nos recuerde la maldad que nosotros hemos ejecutado, o aun cuando busquemos hacer o ocuparnos de aquello que nos haga olvidar nuestro mal proceder, nunca vamos a huir de la conciencia. La conciencia siempre va a estar ahí recordándonos o haciéndonos una llamada o un señalamiento, sobre todo de aquellas cosas que hemos obrado mal. Y tal como lo dice el proverbio que vamos a estudiar en esta oportunidad, dice que esa condena o esa acusación, en este caso de la conciencia, nos va a perseguir hasta la misma sepultura. Fíjese usted. Yo quiero que vayamos y veamos el versículo que corresponde de este tema allí en Proverbios capítulo 28, versículo 17. Dice Proverbios 28, 17 lo siguiente, oiga usted. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá, dice, hasta el sepulcro, y nadie le detendrá. El hombre cargado de alguno, el hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro, y nadie, dice, le detendrá. Si lo leemos en la nueva versión internacional, dice lo siguiente, dice: el que es perseguido por homicidio será un fugitivo hasta la muerte, que nadie, dice, le brinde ayuda. Entonces eso es lo que dice Proverbios 28, 17. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro, y nadie, dice, le detendrá. Entonces el otro personaje que vamos a ver en esta noche, que es igual que el codicioso, que va camino al sufrimiento, es aquel, hermanos, que atenta o destruye la vida de otra persona, a lo mejor matándola. Entonces cuando alguien se mancha de la sangre de otra persona, de hecho pues estamos hablando de un homicida o de un criminal. Y para aquel que es un homicida o un criminal, vamos a decir que los días que vienen para un personaje como este, dice que son días de pura persecución. El homicida o criminal, dice, es un personaje destinado a la persecución o destinado al sufrimiento. Entonces eso es, o más bien ahí estamos como justificando de quién estamos hablando. Entonces, ¿quién es otro personaje camino al sufrimiento? Dice que aquel que destruye la vida de otra persona matándola.
Entonces, ese es otro personaje cuyo destino es el sufrimiento. Va a sufrir mucho, muchísimo, una persona que ha hecho tal acción. Ahora, por eso quiero dejarles 3 consejos o recomendaciones que nos ayuden a evitar mezclarnos con semejante personaje destinado a la persecución como es el homicida. O más bien, cada uno de nosotros tenemos que evitar en la manera de lo posible, o sea, caer en tal situación. Porque ya dijimos que el homicida es el otro personaje que vamos a identificar que va camino al sufrimiento. ¿Estamos? Ahora, ya vamos a identificarnos más con el tema. Téngame un poquito de paciencia. Porque a lo mejor decía, pero yo no estoy pensando matar a nadie. Vamos a ver qué dice la Biblia y ahondar un poquito en quién realmente es un homicida. Entonces ahí es donde nos vamos a dar cuenta que sí, la prédica tiene a lo mejor mucha relación con muchos de nosotros. Entonces quiero darles tres recomendaciones para no mezclarnos con tal actitud. Número 1, la primera recomendación es, oiga bien, adoptar un fuerte compromiso con el mandamiento que nuestro Señor nos dejara allá en el Éxodo cuando dijo, no matarás. ¿Sí? Eso es un mandamiento que incluso necesitamos hablarlo, necesitamos decirlo, porque muchas veces no sabemos el grado de trascendencia que tiene lo que el Señor en este caso nos está evitando cuando nos dice no hagan esto, no hagan lo otro. Entonces necesitamos tener sumamente claro o adoptar un fuerte compromiso con el mandamiento que nuestro Señor nos dejara de no matarás. Eso lo encontramos en Éxodo 20:13. Violar, hermanos, este mandamiento es ofender directamente al Señor. Es ofender al Señor de manera directa. El que mata a otra persona desata sobre su vida toda una persecución espiritual. Fíjese bien, desata sobre su vida toda una persecución espiritual, y no solo espiritual, sino que también física. Y nosotros lo sabemos, ¿verdad? Cuando las autoridades saben de una persona que ha matado a otra, pues inmediatamente esta persona se convierte en un perseguido de la justicia. Y ahí vemos nosotros cuántos personajes o personas salen, ¿verdad? Hoy en los medios de comunicación que están siendo precisamente acusadas o condenadas por eso, por homicidio, porque mataron aquí, porque mataron allá, y eso es común en nuestro medio. Entonces quiero decirles que según la palabra de Dios, no solamente se desata una persecución física, sino que también se desata una persecución espiritual. Porque cuando una persona, mata a otra, lo que está haciendo es otorgándole al enemigo derechos legales. Derechos legales para que el diablo, hablando más claramente, lo persiga y lo persiga con un espíritu de muerte. Eso es lo que nosotros muchas veces no vemos. Y de repente uno habla y uno dice, bueno, ¿cómo es que esta gente puede matar y estar tranquila? Pero la palabra no dice que una persona que mata puede estar tranquila. Una persona que mata, o sea, lleva en su conciencia esa mal proceder, y como tal en el mundo espiritual
ha desatado una persecución. Y el diablo mismo lo anda buscando. Fíjese bien, como le ha dado un derecho legal, porque violentó, o sea, la justicia de Dios, entonces el enemigo lo anda buscando. Y no lo anda buscando para saludarlo, lo anda buscando para matarlo. Entonces eso es lo que captamos o entendemos. Por eso la ley, fíjese, en el Antiguo Testamento decía ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Fíjese como quien dice que no había mayor justicia, sino que cada uno tenía que pagar por lo que hacía. Si alguien quemaba, pues tenía que ser quemado. Si alguien hería, tenía que ser herido. Si alguien golpeaba, igual le daban el mismo tipo de golpe. Entonces ahí está plasmado básicamente lo que son las acciones de las personas, obviando en este caso la justicia del Señor. Como quien dice, cada uno paga por lo que hace, y hasta ahí se queda la ley. Entonces por eso decimos que cuando una persona mata fuera, ¿verdad?, o sea, del ámbito de la vida espiritual, lo que hace es desatar una persecución, desatarlo. Y lo desata porque le otorgó a través de dicha acción un derecho legal al enemigo. Y el enemigo lo anda buscando. Y repito, no lo anda buscando para saludarlo, sino que lo anda buscando para destruirlo, para matarlo, ¿verdad? El propósito, hermanos, del Señor, y esto es bueno entenderlo, al dejarnos tal mandamiento de no matarás, es evitarnos tal persecución, evitarnos tal sufrimiento, como es el de aquellos personajes que por destruir la vida de otros, su destino es la persecución, su destino es la muerte, ¿verdad? Nosotros decimos muchas veces, ahí andan los que matan, dice, campantes, dice, usamos esa expresión, como que dice tranquilos. Y mire que no hay tanta tranquilidad. Ellos siempre se andan guardando de que igual, ¿verdad?, que lo que hicieron, a lo mejor lo mismo les pase, lo mismo les suceda. Y oiga lo que dice este proverbio 28:1. Dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Mire, parece que en el malo, en el hombre que obra la maldad, se desata precisamente eso, un espíritu de persecución. Y dice que el impío huye aún sin que nadie lo persiga. ¿Y cómo es que huye sin que nadie lo persiga? Físicamente nadie lo persigue, pero en el mundo espiritual sí tiene un récord de maldad, y el enemigo lo anda buscando, y lo anda buscando para matarlo, para destruirlo. Luego dice Proverbios 11:19, dice, como la justicia conduce a la vida, mire, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. El que sigue el mal lo hace para su muerte, fíjese usted. Por eso decimos que el enemigo no lo anda buscando para saludarlo, lo anda buscando para matarlo. Y déjeme decirle que todo se paga en esta vida. Absolutamente todo. Recuérdense que hay un principio del que nosotros siempre debemos tenerlo en mente, y es que no hay cosa oculta que no haya de ser descubierta. Nosotros casi nunca hemos visto dicho versículo con todo su significado. Las cosas que nosotros hacemos en secreto no están hechas para quedarse en secreto, porque no podemos violentar el principio bíblico. Todo lo que se hace en secreto, todo va a salir a luz.
Por eso no podemos obrar de esa forma, de esa manera, engañándonos a nosotros mismos, diciendo voy a hacer esto en secreto. O sea, lo va a hacer para usted, pero en desconocimiento de la palabra del Señor. Porque cuando el Señor quiere o se obra la justicia de Dios, entonces lo que prevalece son sus principios. Y si el Señor ha dicho que sobre la tierra no va a haber nada oculto, sin que salga a luz, entonces eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a suceder. O sea, no puede ocurrir otra cosa distinta, otra cosa diferente. Si no, mire usted tanto caso de hoy día, ¿verdad?, de funcionarios públicos que en un momento determinado, pues uno lo entiende de esa forma, para su beneficio, hicieron cosas a escondidas. Pero esas cosas a escondidas, mire, hoy ya no son escondidas. Todas salen y ahí están ahorita sacando a luz muchas situaciones que un día ese tipo de personas decidieron hacerlas en lo oculto. Pero las cosas que están en lo oculto, dice la palabra, no están hechas para permanecer en lo oculto. Van a salir a luz para que se cumpla el principio bíblico, sobre todo en el corazón del malo, que cree, ¿verdad? O sea, que puede hacer alguna fechoría, quedarse tranquilamente y nada va a pasar. No, no es así. No es así. Entonces eso hay que tomarlo bien en cuenta. Por eso decimos, mire, de manera así tranquila y de manera responsable, todos necesitamos adquirir conciencia acerca del valor que tiene la vida delante de Dios y respetar dicho principio. Nosotros no tenemos ningún derecho, óigase bien, de destruir la vida de ninguna persona en lo absoluto. Nadie, aunque haya matado, aunque haya hecho lo que haya hecho, nadie puede maquinar para otro tal maldad y decir merece la muerte. Nadie merece la muerte, fíjese bien. Nadie merece la muerte. Lo que todos merecemos en vida física es la justicia de nuestro Dios en Cristo Jesús. Porque al final, hermanos, el pecado es igual delante de Dios. Como para decir, no, este sí merece y este no merece. No, delante de Dios todos somos pecadores. Y todos merecemos la condenación eterna. Pero el Señor Jesús, o sea, no lo ve de esa forma. Él dice, para todos fue mi sangre. Por todos morí en la cruz del Calvario. Eso significa que para todos hay salvación, para todos hay justicia, para todos hay bendición. No importa lo que una persona haya hecho, ¿verdad? Entonces por eso es importante. Metámonos eso en la cabeza. La vida delante de nuestro Dios es sumamente importante. Y nosotros, ninguno ser humano se le ha dado la autoridad para destruir la vida. Amén. Entonces tengamos en mente eso. Por eso decimos, número uno, adoptar un fuerte compromiso con el mandamiento que nuestro Señor nos dejara de no matarás. Nunca pensar en cosa semejante, no importa la maldad que nosotros hayamos recibido. Número dos, mire, entender, oiga, y aquí es donde viene lo más fuertecito, entender que bíblicamente un homicida no solo es aquel que destruye la vida física de una persona, sino también aquel que niega a otros su derecho de ser amado. Fíjese usted, según la palabra de Dios y en la máxima revelación que tenemos en el Nuevo Testamento, fíjese que un homicida, repito, no solo es aquel que destruye la vida física de una persona, sino también aquel que niega a otros su derecho de ser amado. Y usted me va a decir, ¿y de dónde, hermano, sacó eso? Leámoslo, 1 Juan 3:14.
¿Qué dice 1 Juan 3:14? Óigase bien, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y luego dice el 15: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabemos, dice, que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces ahí sí se complicó la cosa, porque cuando hablábamos de no matarás y hablábamos de una muerte física, como quien dice: no, hermano, yo ahí nada que ver. Pero mire, o sea, la palabra de Dios no solo dice que homicida es aquel, o sea, que mata físicamente, sino dice que homicida es aquel que le niega a otro su derecho de ser amado, porque lo que está hablando ahí es del amor. Dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, dice, en que amamos. Viene hablando del amor a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano, ya no lo ama, sino que lo aborrece, es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces ahí como que ya estamos más involucrados en el asunto. Mire, las personas o seres humanos no fuimos creados por Dios para odiarnos, ni mucho menos para destruirnos, sino que fuimos creados, fíjese, para amar y ser amados. Pero cuando le negamos a otro su derecho de ser amado, repito, porque aquí está hablando de amor, aborreciéndolo u odiándolo, esto es semejante a quitarle la vida a una persona o destruírsela. Y como tal, dice, el homicida físico es semejante a aquel que le ha robado a otro su derecho de ser amado. Fíjese usted. Entonces, si usted no ama, o yo no amo a alguien, sino lo que le estoy demostrando es mi aborrecimiento, mi odio, entonces dice la palabra que igual que aquel homicida, yo soy un homicida. Fíjese. Entonces yo no sé si usted tendrá personas donde, ay no, yo a esa fulana nada que ver, ya lo mató. O sea, si le está negando su amor, el derecho de ser amado, y ese derecho de ser amado, fíjese, está quitando a lo mejor en la persona su deseo de vivir, eso es semejante a un homicidio. Fíjese. Entonces ahí es donde se vuelve difícil, y ahí es donde no se involucra, porque a lo mejor pues nosotros ni tengamos en la mente la idea de destruir físicamente la vida de otra persona, pero cuando le estamos, repito, negando su derecho de ser amado, nosotros le estamos matando su deseo de vivir, y como tal nosotros somos también homicidas. Aquí es donde se vuelve ya un poquito difícil. Un homicida no es aquel que destruye físicamente, sino aquel que por negarle su amor a otro, le mata su deseo de vivir. ¿Cómo se lo mata? Con desprecios, con burlas, con maltratos, con abusos, con opresiones, todo lo que se manifiesta en orden a negarle el amor del que otro tiene derecho. Entonces no solamente matamos, ¿verdad? Cuando nos presentamos con un revólver delante de otro y le disparamos, lo mató. Sino, mire, todos esos desprecios, todo ese aborrecimiento,
todo ese odio que nosotros de alguna manera sacamos de nuestra vida es para muerte de otra persona. Y como tal, somos homicidas. A lo mejor no los matemos, como repito, de manera directa. Pero ¿cuántas personas, hermanos, mueren precisamente por el maltrato, por ejemplo, de un padre o de un esposo alcohólico, que ya no lo soporta? Y el fulano no lo mató, pero dice: no, yo ya no soporto, ya no aguanto esta situación. Dice: yo mejor me mato. No se mató el que la producía, pero sí el que estaba siendo víctima de toda aquella situación. Entonces, en ese aspecto debemos de pensarlo y recapacitar. Porque con todo, hermano, con todo, mire, y lo que nosotros escuchamos hablar de la palabra de Dios, y mire, usted viene a lo mejor domingo, miércoles, y va a la célula, y yo he visto así. Y siempre tenemos expresiones de desprecio difíciles para otros. Con todo y todo. A lo mejor porque no tenemos esta revelación. A lo mejor porque no sabíamos que mantener una ofensa directa sobre alguien es matarlo. Es destruirle su derecho de vida, su derecho de amor, fíjese bien. Y nosotros esa actitud, ¿verdad?, de desprecio o menosprecio, para nosotros es común, es rutinaria, es normal en la casa muchas veces eso. Que cuando nos enojamos, o sea, que decía alguien, el látigo del desprecio. Ya va a tirar el látigo, ya no habla, ya no dice, ya no nada. Y todo el mundo tiene que sufrir tal situación. Pero mire lo que dice la palabra. Dice: todo aquel que aborrece a su hermano, lo aborrece y lo manifiesta y lo dice y lo expresa, es homicidio. Entonces, ¿qué significa? Mire, lo que yo entiendo es que necesitamos luchar con nosotros mismos, pero de una manera, hermano, no tan suave. Muchas veces nos toca lidiar con nosotros mismos duramente, hermanos. Porque repito, a pesar que oímos, a pesar que decimos, y a pesar que cantamos y todo, pero siempre, o sea, el aborrecimiento parece que es parte de nuestra vida. Y cuando hay alguna situación que justifica una conducta de esa naturaleza, eso es lo que hago, lo justifico. Es que merece, es que no hay otra forma de pagarle a tengo que hacerle. Pues delante del Señor no se puede. Por eso uno tiene que huir hasta de eso, tiene que llorar por uno mismo, hasta por el hecho de que está saliendo aborrecimiento de mi corazón, que el Señor no lo quiere para nada en nuestras vidas, no lo quiere. Fíjese, no lo quiere. Aun cuando usted tenga al jefe más gañán, más bravo y lo que sea, no se justifica, no se justifica. ¿Por qué? Porque lo que entendemos es que todos, fíjese bien, no solamente tenemos derecho a la vida, sino que tenemos derecho al amor de los demás. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, somos los que más deberíamos estar preparados precisamente para eso, fíjese. Mire qué reto, qué desafío más grande, pues. ¿Verdad que se vuelve duro, hermano? Yo y de repente, Dios, ¿y para dónde agarro, pues?
orando por uno mismo, orando, no Dios, que no llegue hasta ahí mi nivel, ¿verdad? De pecaminosidad, Dios, que no llegue hasta ahí. Y nos toca luchar, ¿verdad? Trabajar con nosotros mismos. Fíjese que el hermano Pablo igual cuenta de un niño de 10 años a quien su maestra lo tenía por rebelde e indisciplinado. Dice que por su mala ortografía, torpe letra y su desobediencia, el maestro le asignó una tarea especial. Dice, debía escribir 300 veces las frases: no debo desobedecer a mi maestra. Dice que un día un joven llamado X, llegó temprano a la escuela. Pero esta vez dice que no se juntó con sus amigos, sino que todos lo vieron con una mirada como perdida, confundido y bastante melancólico. Dice que quieto y sombrío se detuvo en la puerta de su aula y comenzó a llorar. Luego, ante el espanto de sus compañeros, sacó de su bolsillo un revólver, se lo puso en su cabeza, dice, y se disparó frente a todos. Dice que ese jovencito tenía tan solo 10 años de edad. Igual el hermano Pablo lo cuenta ahí, un mensaje de la conciencia. Dice que terminada la investigación se halló que la causa de la tragedia no era la tarea que la maestra le había dado. El castigo solo hizo estallar una causa que era mucho más profunda que una simple tarea. Cuando investigaron, dice que la causa que procedía de la vida del muchacho tenía que ver con su hogar, con su casa. Ahí está evidenciada la fórmula de siempre. Dice: pobreza, violencia, drogas, alcohol y maltrato. Dice que el niño vivía en un infierno. Con apenas 10 años de edad ya no aguantaba, o más bien aguantó todo lo que un ser humano es capaz de soportar en la vida. Fíjese usted. Y como no vio salida alguna, optó entonces por quitarse la vida. Entonces por eso decimos, a lo mejor no le pongamos un revólver a una persona, pero todo el ambiente difícil que a lo mejor generamos en nuestra casa por nuestra mala conducta, por nuestro mal carácter, es como que lo hiciéramos, Dios. Y cuando alguien sería la tragedia más grande, un miembro de nuestra familia resulta matándose por causa de todo lo que está viviendo, es cierto, no lo matamos directamente, pero lo desesperamos con nuestras acciones. Y nuestras malas acciones lo llevaron exactamente a lo mismo que un homicida, a matar a otra persona. Fíjese usted. Entonces, aun cuando no destruyamos físicamente, nuestro mal proceder e irresponsabilidad en nuestra manera de ser en otros puede ser la causa de su muerte. Y esa culpabilidad, hermano, igual nos puede perseguir para toda la vida. ¿Sí? Entonces por ahí anda este otro personaje. Mire que, insisto, tenemos una gran responsabilidad, y es el de obrar el amor de nuestro Dios a través nuestro, pero no solo en la iglesia, en nuestras casas y en todo lugar, porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Somos hijos del Señor. Y no podemos dividir, porque hay algunos que dividen, ¿verdad? O sea, dividen su carácter en la iglesia, su carácter en la casa y su carácter por otro lugar. O sea, tienen compartimientos divididos de varios tipos de conducta. Y no es así.
El amor de Dios debe de reinar, o sea, en nuestra vida siempre, pues. Y sobre todo recordar la palabra de nuestro Dios, que nos invita sobre todo a ser instrumentos para que otros conozcan el amor de Jesús. Repito, nosotros no podemos manifestar odio, no podemos manifestar nada semejante. Necesitamos luchar y quitarnos esas cosas, porque estamos siguiendo al Señor. Entonces mira, un homicida no solo, repito, es el que mata, sino que también el que mata la emoción, mata los pensamientos de otra persona, le quita su deseo de vivir. Y cuando alguien dice, ya no aguanto este hombre, ya no quiero ni vivir, usted lo mató, yo lo maté, soy un homicida. Me da no sé qué hablar de estos temas, hermano, porque para algunos pues el hermano va bien trágico, pero así es, así se plantea, ¿no? Entonces necesitamos huir de ese tipo de carácter, de personaje. Necesitamos huir, pero necesitamos trabajar con nosotros mismos y trabajar mucho, ¿verdad? Trabajar muchísimo, 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 muchísimo. Nadie está al margen de decir, no, hermano, yo no tengo que luchar. ¿Cómo no, hermano? Porque cuando se trata de amar y odiar, ahí sí que todos necesitamos trabajar. Número tres, en cuanto a pues cómo huir de ello, ¿verdad? Recordar siempre, hermano, que si por algún mal proceder fuéramos objeto de algún sentimiento de culpa o persecución, oiga bien, el Señor Jesucristo tiene el poder de liberar o limpiar nuestras conciencias de todo aquello que condena. Como quien dice, mire, si por X razón usted actuó, obró de esta forma, de esta manera, a lo mejor no matando a nadie, pero matándole su deseo de vivir, y usted siente ese sentimiento de culpa y esa persecución, ¿verdad? En usted, dice que siempre recordar que el Señor Jesucristo con su sangre, ¿verdad?, tiene el poder de liberar o limpiar nuestras conciencias de todo aquello que condena. Eso es importante. Quiero que vaya a Hebreos capítulo 9, versículo 14. ¿Qué dice Hebreos 9, 14? Mire lo que dice: cuanto más la sangre de Cristo, mire, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Se ofreció, ¿verdad?, como ofrenda fragante delante de Dios, en sacrificio vivo el Señor. Y dice que ese sacrificio limpiará, dice, vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Entonces, ¿qué hace la sangre del Señor Jesucristo? Como de repente no le encontramos como el lado práctico. Mire, lo que hace la sangre del Señor Jesucristo es limpiarle su condenación, liberarlo de la acusación. ¿Y qué hace eso? O sea, eso significa que obró el perdón de Dios en usted. Y cualquiera haya sido la mala acción que le produjo esa condena, que le produjo esa persecución, que le produjo, o sea, esa condenación constante, cualquiera haya sido, dice que la sangre del Señor Jesucristo tiene la capacidad para limpiarle su conciencia. Fíjese usted. Y eso se da. Si usted no limpia su conciencia, entonces mantiene al enemigo recordándole todo el tiempo su pecado. Ahí está. Porque si alguien es fiel en acusar, es el diablo, hermano.
Él va a estar ahí siempre. Acordate tal cosa, acordate lo que hiciste, acordate, te recordás y siempre. Y ese recordar es de años para muchos. Te recordás que obraste mal y ahí nos mantiene, mire, ahí nos mantiene. Pero qué bueno es saber que la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿verdad? La sangre de Jesucristo dice que nos limpia de todo pecado. ¿Y qué significa limpiar de todo pecado? Lo que obra en la práctica es eso. Dios va a limpiar su conciencia, va a limpiar mi conciencia, va a liberar mi conciencia, su conciencia, va a liberar mi conciencia. ¿Para qué? Para que ya no haya ese sentido de culpa, para que ya no haya ese sentido de condenación. Entonces, si usted ya no tiene culpa, ya no tiene condenación, entonces usted es libre. Por eso es importante llevar el mensaje, ¿verdad?, a toda persona y ofrecer el plan de salvación. Y en él, ¿verdad?, o sea, decir, mire, la sangre de Jesús puede perdonarlo de todo pecado, limpiarlo de toda maldad y hacer de usted una persona nueva. ¿Por qué? Porque ya no va a ser perseguida por el enemigo. ¿Por qué? Porque el Señor pagó ya su pecado en la cruz del Calvario. Amén. Eso es importante saberlo en la vida. Hay algunos que no entendemos decir que Jesús murió por mi pecado, pero no entiende que en la práctica se traduce en una limpieza. Ya no más, el enemigo ya no lo puede hostigar por lo mismo. Si usted le pidió perdón al Señor, hizo algo malo, pero usted se arrodilló y usted le dijo, Dios, ¿sabes qué? O sea, admito mi pecado, te pido perdón. Entonces en ese mismo momento el Señor aparta su pecado y no se acuerda más. ¿Verdad? Entonces usted creyó a la palabra. Muchas veces no creemos a la palabra. Dice, sí, pero yo oré, pero no siento que el Señor me perdone. Es que no es de sentir, es de creerle al Señor. Es de creerle. Y sobre todo creer, ¿verdad?, que en la cruz del Calvario, que en ese sacrificio que se hizo hace años, ahí exactamente la justicia de Dios estaba siendo cubierta en Cristo Jesús. Y que lo que se pagó por mi pecado no fue cosa pequeña. El cielo no recibió a una simple oveja que cubriera la demanda de la justicia de Dios. Estaba recibiendo al Hijo de Dios, a Dios mismo, que cubría la deuda que la justicia divina exigía para que se levantara el pecado. Imagínese usted. Entonces no puede ser más grande la acusación que el sacrificio. Porque muchas veces dice, a otros los perdona Dios, a mí no me perdona. No puede ser eso. No puede ser que su pecado sea más grande que el sacrificio de Jesús. Eso no puede ser, nunca. Siempre la sangre de Jesús, su sacrificio, va a ser mucho más grande que nuestro pecado, fíjese bien. Y nadie puede decir, a otros perdona, a mí no me perdona. No, Señor, el Señor cubrió nuestro pecado pasado, presente y futuro. Y cuando venimos delante de Él y nos arrepentimos, ese pecado, fíjese, es quitado. Y por eso podemos caminar libremente. ¿Qué dijo, hermanos, Juan? Juan dijo, si confesamos, miren, nuestros pecados, Él es fiel y justo, 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo, mire, para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de ¿qué? De toda maldad, hermano. Miren, si hiciéramos una lista de cuántas cosas nosotros hemos obrado mal, donde necesitamos, o más bien donde merecemos una acusación continua, a lo mejor todos hiciéramos unas listas, pero increíble. ¿Por qué merecemos la condenación? Pero fíjese que nadie se está acordando de eso, que usted no se acuerda. Dice, se nos olvida, mire, hasta el Señor olvida nuestro pecado.
Dice la palabra de Dios que lo echa a lo profundo de la mar y no se acuerda más. Y eso lo que me dice es la manera como obra la sangre, la justicia de Dios en el corazón del hombre, en mi corazón, me limpia. Y me limpia, hermanos, para que estemos alegres, para que estemos contentos, para que vivamos seguros. Por eso lo hace el Señor. Y ahí donde obra su restauración, parte de la restauración es el hecho que tengo asegurado el perdón de mis pecados. Y que Dios no se va a acordar de ello nunca más. Mire lo que dice Romanos 3:24. Dice, siendo justificados gratuitamente, dice, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24 y 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjese, el Señor ya no se acuerda más. Inmediatamente nosotros le confesamos, Él dice, olvida. Quienes no olvidamos somos nosotros. Y por eso pasamos, ¿verdad?, tristes. Por eso pasamos ahí en esclavitud, en el pensamiento y en el corazón, por situaciones de las cuales no le creemos a la palabra. Y le creemos más al enemigo o le creemos más a los sentimientos. Amén. Ahí estaba el sentimiento, el mismo sentimiento. Entonces no debemos permitirlo. Señor, ya puse delante de ti y sé que me perdonaste. Y no hacerle la jugada al enemigo. Porque el único que puede traer, estar recordando el mismo pecado pasado que ya le presentamos a Dios en oración, es el enemigo. Pero muchas veces nosotros creemos que somos nosotros mismos. En circunstancias no sabemos identificar la voz del enemigo. Creemos que es nuestra voz. Creemos que somos nosotros los afectados de aquella situación. No es porque usted esté afectado, sino porque hay alguien tan fiel para recordarle su pecado que se llama diablo. Y dice que a él se le resiste en la fe. Dice, no es así. No hay ninguna condenación para los que creen en Cristo Jesús. Para aquellos que con arrepentimiento y con sinceridad se postran delante de Dios y piden perdón. No puede, fíjese, seguir habiendo condenación. Ya el Señor limpió. Amén. Entonces, eso debemos siempre de recordarlo. En Cristo no tenemos por qué ser un personaje destinado a la persecución. Usted no puede ser un personaje destinado a la persecución, porque en el padecimiento y muerte del Señor Jesucristo, nuestras conciencias han sido limpias y libres de toda condenación. Somos libres para cantarle al Señor. Por eso cantamos, vea, libres, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Pero con conciencia. ¿De qué me hizo libre? De toda esa larga lista, o sea, de cosas malas con las cuales el diablo nos quiere acusar, pero que delante de Dios ya no existen, se fueron. Jesús las pagó en la cruz del Calvario. Y ahora somos, como dice el versículo, libres en el Señor. Amén. ¿Por qué no le dice a su hermano que está ahí a la par, el Señor me hizo libre, vos, ¿verdad? O usted, yo no sé cómo se trata. Póngase de pie, hermano. ¿Y por qué no terminamos?